Más del 90% de nuestras acciones y decisiones son emocionales, queramos o no. Queridos amigos en el camino del Dharma, hoy reflexionaremos juntos sobre un aspecto fundamental de la vida humana y espiritual: cómo gobernar nuestras emociones sin bloquearlas, permitiendo que estas energías fluyan con sabiduría y compasión. Desde la perspectiva budista, las emociones son fenómenos transitorios que no debemos suprimir ni rechazar, sino comprender profundamente para liberarnos de su influencia y a su vez utilizarlas como puertas hacia la paz interior y la realización espiritual. El Buda nos enseñó que las emociones son parte del samsara, del ciclo de sufrimiento condicionado por el apego, la aversión y la ignorancia. En el Satipatthana Sutta, el discurso sobre el fundamento de la atención, se nos invita a observar nuestras emociones de manera imparcial, tal como observamos los pensamientos o sensaciones físicas. Dice: cuando un sentimiento placentero surge, uno lo reconoce como placentero. Cuando un sentimiento doloroso surge, uno lo reconoce como doloroso. Y cuando un sentimiento neutro surge, uno lo reconoce como neutro. Por lo tanto, no generamos ningún tipo de juicio con respecto a ello. La idea es poder observarlo y dejar que se manifieste para que cese. Este simple acto de observar y nombrar las emociones sin identificarnos con ellas es el primer paso para gobernarlas, pues nos permite crear un espacio entre nosotros y la emoción, dándonos la oportunidad de responder con sabiduría en lugar de reaccionar de manera impulsiva. ¿Qué significa gobernar las emociones? Gobernar no significa reprimir ni controlar de manera rígida, sino relacionarnos con las emociones de una manera consciente y constructiva. El Buda en el Dhammapada nos ofrece esta guía. Quien controla su mente encuentra el camino hacia la liberación, pues todas las cosas son creadas por la mente. Las emociones son manifestaciones de la mente. Si cultivamos una relación sabia con ellas, podemos transformarlas en aliados para nuestro crecimiento espiritual. Por otro lado, el budismo nos enseña que las emociones no son entidades fijas que existen por sí mismas, son productos de causas y condiciones. En el Avatamsaka Sutta, el Sutra de la Guirnalda, el Buda nos recuerda: al igual que las olas en el océano surgen y desaparecen, todas las emociones son impermanentes y dependientes de circunstancias. Cuando comprendemos que nuestras emociones dependen de factores externos, como eventos, interacciones o recuerdos, e internos, como nuestras propias percepciones y creencias, podemos dejar de sentirnos atrapados por ellas. Esta comprensión nos da el poder de transformar las causas que generan emociones destructivas. Ahora, existen también prácticas desde la perspectiva del Dharma para trabajar con las emociones, pues para gobernarlas sin bloquearlas podemos aplicar diversas prácticas que no solo nos ayudan a manejarlas, sino también a transformar nuestra relación con ellas. La atención plena a las emociones, sati, es el pilar fundamental de esta práctica. Cuando una emoción surge, el Buda nos aconseja observarla sin juicio, reconociéndola, permitiendo que la emoción esté presente sin resistirla. Eso es clave. Investigar qué pensamientos o condiciones internas están alimentando esta emoción y no identificarse. Por lo tanto, recordar que la emoción no nos define como individuos. Es un fenómeno pasajero.
pero que la sentimos permanente básicamente porque nos aferramos a la memoria. Hay aspectos para poder transformar las emociones negativas. El Buda nos ofrece en el Dhammapada un método de transformación profunda, pues el odio no se apacigua con odio, se apacigua con amor. Esto aparece en el Dhammapada, verso 5. Cuando una emoción destructiva como el odio o el miedo surge, podemos practicar el cultivo de su opuesto. Frente al odio, cultivamos el amor benevolente, metta. Frente al miedo, cultivamos confianza y ecuanimidad, upekkha. Frente a la tristeza, cultivamos compasión, karuna. Otra forma de autogobierno es la meditación sobre la impermanencia, ya que recordar la naturaleza transitoria de las emociones nos libera de su dominio. En el Anicca Vagga del Dhammapada se nos recuerda: todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Al comprender esto, uno se aparta del sufrimiento. Dhammapada, verso 277. Cuando sentimos que una emoción es abrumadora, podemos reflexionar: esto también pasará. Esta simple afirmación nos ayuda a mantenernos ecuánimes en medio de la tormenta emocional. Tenemos también la meditación del amor bondadoso, Metta Bhavana. En el Metta Sutta, el Buda enseña una práctica poderosa para transformar nuestra relación con las emociones. Que todos los seres sean felices, que estén seguros, libres del sufrimiento. Dirigir pensamientos amorosos hacia uno mismo y hacia otros nos permite suavizar emociones como la ira, la frustración y el resentimiento. También la liberación emocional en el camino espiritual es muy importante, ya que el propósito último de gobernar las emociones no es solo encontrar paz temporal, sino alcanzar la liberación del sufrimiento. En el Majjhima Nikaya 2, el Buda describe la mente de un ser plenamente liberado. Así como el océano no se llena ni se vacía con la llegada de los ríos, la mente del sabio no se perturba con las emociones que surgen. Este estado no implica ausencia de emociones, sino una relación libre de apego o aversión hacia ellas. Es la verdadera libertad emocional que nace de la comprensión de la vacuidad, sunyata, de todas las cosas, incluidas las emociones. Entonces, ¿qué podemos decir como reflexión final? Las emociones pueden ser maestros en nuestro camino. Desde la perspectiva budista, las emociones no son nuestros enemigos, sino maestros. Nos muestran dónde hay un apego, aversión o un estado de ignorancia en nuestra mente. En lugar de reprimirlas, podemos verlas como oportunidades para practicar el Dharma y profundizar nuestra sabiduría. Amigos en el Dharma, gobernar las emociones no es un proceso instantáneo, sino un arte que se perfecciona con paciencia, atención y compasión hacia uno mismo. Que podamos todos cultivar la habilidad de observar nuestras emociones con sabiduría, transformarlas con amor y usarlas como trampolines hacia la liberación. Así, no nos dañaremos nunca más y seremos incapaces también de dañar al prójimo. Que estas reflexiones beneficien a todos los seres sintientes. Que puedas alcanzar la paz y la libertad interior. Nos vemos dentro de poco.